me están diciendo que en este momento en la ciudad de Nueva York, que tanto se ha esperado, que acaben de dar un veredicto final, señores, con lo de Diddy. Me dicen que están llegando ya aparentemente a un acuerdo. Así es, supuestamente ya lo declararon culpable en 4 acusaciones de las que tenía en corte. En cuatro cargos. Exacto, recordemos que llevan desde el lunes tomando esta decisión de todo lo que está pasando con los testimonios, con todo lo que se ha dicho sobre él. Hoy al parecer se ha llegado a acuerdo en 4. No me recuerdo cuántas eran en total, pero ya se está llegando a lo que estamos hablando de tanto tiempo de estar en testimonio, de tanto tiempo en corte, prácticamente un mes. Casi, sí. Así es. Ya el jurado está tomando sus decisiones. Hasta ahora han sido 4 de ellas que ya llegaron, al parecer, es culpable. Tengo entendido que el juez les ha ordenado todavía que sigan deliberando, o sea, porque no han llegado, pero hasta el momento, por lo que tenemos entendido que está saliendo de la corte, los rumores es que culpable en 4 de los cargos, no sabemos exactamente cuáles son. Estamos esperando que nos dejen saber nuestra reportera que está allá, Yelena Solano. Y nada, yo creo que lo peor de esto es, o sea, la cantidad de cosas que se esperaba, la cantidad de nombres de Hollywood que se esperaban que a lo mejor estuviesen culpables dentro que se involucraran menores. Eso al final no pasó. Que hubiese de mujeres, o sea, de una manera que, o sea, que uno no se imaginase. Y me preocupaba sin embargo, que estas cosas fueron las que no llegaron a ser, yo creo, de la manera que se esperaba públicamente. Y me preocupaba porque justo ayer estábamos comentando que el jurado estaba teniendo problemas en llegar a un acuerdo y el juez les había exigido que tenían que respetar ciertas reglas de tomar la decisión. Eso fue ayer. Y yo no estoy seguro si ellos se quedan toda la noche ahí o tienen como hasta un horario de 5 o 7 de la noche y después van a la casa y regresan, pero ya llevan más de 12, 15 horas deliberando sobre qué va a ser, si inocente o culpable. Volvemos a repetir, son 4 cargos de los que están diciendo supuestamente es culpable, son más de cargos de los que tienen la corte, pero bueno. Sí, no, y al final lo que dice la defensa es que, o sea, estaban de acuerdo en todo esto, que él no obligó a nadie, es lo que dice Diddy. Bueno, vámonos en vivo, señores, hasta la ciudad de Nueva York con más noticias sobre el juicio. Estamos con Peggy Carranza y lo último que ha salido y que están deliberando en este momento. Peggy, a ver si me escuchas ya. Tenemos entendido que se habla de que es culpable de 4 cargos diferentes. Si me estás escuchando, déjame saber para que nos informes qué está pasando en este momento. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Así es, lo que te puedo decir es que hay gran algarabía precisamente aquí frente a la Corte del Distrito Sur, donde se lleva a cabo este juicio, y es que todo el mundo trata de conocer precisamente qué es lo que está pasando luego de que se conociera que el jurado habría llegado a un veredicto parcial. Estamos hablando de que habrían llegado a un veredicto en los cargos de tráfico sexual, como también el de transporte para ejercer la prostitución. Sin embargo, aún no habrían llegado a un veredicto con respecto al cargo número 1, que es el cargo precisamente de crimen organizado, de conspiración, el que precisamente los expertos decían iba a ser el más difícil de probar. En ese caso, de hecho, aparentemente están divididos en este cargo, y lo que sabemos hasta ahora es continúen deliberando. Hoy, como saben, es el segundo día de deliberación por parte del jurado. De hecho, ellos estuvieron viendo transcripciones del testimonio de Cassandra Ventura, testigo estrella de este juicio, quien fue exnovia de Combs y quien dijo fue obligada a participar en estos maratones sexuales con prostitutas bajo los efectos de las drogas mientras él miraba. Así que, como les digo, hay gran algarabía acá por la información que está saliendo. Sin embargo, lo que tenemos entendido es que van a continuar deliberando en este cargo número 1, como le decimos, que es el cargo de conspiración, de organizado, que analistas han dicho será el más difícil precisamente de probar. Así que hay que recordar que el jurado escuchó testimonios por 7 semanas. El jurado está compuesto por 8 hombres y 4 mujeres. De hecho, una de las notas que enviaron durante su deliberación es que supuestamente un miembro del jurado estaba confundido con respecto a las instrucciones que había dado el juez. Así que tenemos que ver en qué concluye todo esto. Mientras tanto,
momento, como saben, en manos de este jurado está precisamente el destino del rapero Sean Diddy Combs. Regreso con ustedes. Peggy, Muchas gracias, esto Peggy. se dice que es un veredicto parcial. Hasta que todos no estén de acuerdo, o sea, mientras haya uno de los miembros del jurado, señores, que no esté de acuerdo en uno de los cargos, por eso el juez está tratando de que esto no sea nulo al final, porque él está de acuerdo en 4. Y son 6 cargos los que Y son tiene 6 supuestamente. cargos en total, o sea, que falta el quinto y el sexto. Tengo que entendido que él no está de acuerdo Con el de y el de organizado, si no me equivoco. Que esos son como a lo mejor los más fuertes que tenía. conspiración. Que son los más graves de los 6, me imagino, que lo están acusando a Diddy. Obviamente el futuro de Diddy está en las manos de este jurado, señores, que todavía está en el día de hoy deliberando para dar un veredicto final. Peggy, dime si tienes algo más. Nosotros estamos tratando de entender. Veo a la gente atrás, o sea, gritando, hablando muy alto, todo el mundo, me imagino, tratando de procesar lo que está saliendo de la corte en este momento. Hola, ¿qué tal? Así como lo dices, de hecho para nosotros es difícil comunicarnos con ustedes debido a la gran algarabía que hay. Y es que, como sabes, este juicio ha traído gran atención de fanáticos, de gente que está a favor y en contra de Combs y expresan sus opiniones en voz alta constantemente. De hecho, hoy fue un día bastante agitado debido a que se acerca precisamente una conclusión a este juicio y como lo puedes ver, bueno, otra cosa es que también tratan de obtener videos o fotos de la familia de Combs cuando entra y sale precisamente de la sala, así que estamos acá y obviamente con respecto a este caso. Ahora, Peggy, te entendimos bien, tenemos 4 de los cargos y queda todavía por deliberar en 2. Es un total de 6 cargos que quedaron pendientes en este juicio. Lo más importante es que hay que entender que queda el cargo número 1, que es el más serio, que es el de crimen organizado y conspiración, y los analistas lo habían advertido, los abogados penalistas, que iba a ser el más difícil de probar, así que esto no es una gran sorpresa para los que estamos siguiendo este juicio de cerca. Bueno, muchísimas gracias, Peggy Carranza, en vivo desde la corte en la ciudad de Nueva York, señores, donde todavía sigue un jurado deliberando en uno de los casos más controversiales, señores, y más mediáticos que hemos tenido en los últimos tiempos.